Gracias por continuar con nosotros. En la entrevista central de este lunes vamos a conversar con Antón Tejeda. Él es el presidente de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas. Atención a los padres que tienen tantas inquietudes con el inicio del año escolar, porque el señor Antón, que le agradecemos haya aceptado nuestra invitación, hoy nos va a dar información que él maneja. Buenos días y bienvenido al Despertador por primera vez. No, él ha estado así. Ya yo estaba una vez. Sí. Ah, conmigo con primera vez. ¿No te acuerdas, Rosa? Señor Antón, ya estamos en el mes que se supone va a iniciar el nuevo año escolar, según lo dicho por el ministro actual. Hablamos del día 24. ¿Realmente es prudente o no iniciar un año escolar el día 24? ¿Estamos preparados? Bueno, yo te diría a ti para contestarte, bueno, primero ante todo, Rosa, don Andrés, muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de venir aquí a compartir con ustedes esta información. Mira, lo primero que te quiero decir es que me parece a mí preocupante, yo creo que es la palabra, cuando vemos que la curva de infección del COVID va en ascenso, hablar de una apertura semipresencial o presencial de la educación. Yo diría que en base a lo que estamos viendo, a la tendencia que estamos viendo en este momento, lo preferible sería o esperar o alternativamente iniciar de manera virtual o a distancia, que es una modalidad autorizada por el artículo 56 de la Ley de Educación, ¿no? La distancia sería a través de radio, televisión, folletos, ese tipo de cosas. O sea, lo que AINEP no recomienda es el paro, el cese de la educación. Claro. Una pregunta que tiene que ver con las características de los colegios, porque cuando la gente dice colegios privados, piensa como en algo monolítico, que es unitario, pero hay una enorme estratificación social también en los colegios privados. ¿Estarían en capacidad técnica la totalidad, o digamos un % bastante apreciable, de los colegios privados para mantener una educación virtual íntegramente? Hay plataformas, los colegios tienen sus propias plataformas, bueno, las aplicaciones están en la red, pero estas plataformas imprescindibles para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se dé. ¿Ya los colegios se han dotado de ellas? La realidad, don Andrés, es que el sistema educativo privado es extremadamente heterogéneo, es decir, hay mucha diversidad. Hay entre 3.500 y 4.000 colegios privados en el país dándole servicio a 800.000 estudiantes del sector educativo privado. Entonces, hay colegios privados que son rurales, que son de barrio, que cobran 500, 1.000 pesos al mes. O sea, están ahí con el sector educativo público. O sea, es un servicio que están brindando. Entonces, no le puedo contestar. Yo no creo que la totalidad del sector educativo privado está listo para la virtualidad. Sin embargo, creo que los principales colegios en las principales provincias y ciudades de este país sí ya se han preparado con una plataforma virtual, con entrenamiento de los profesores. Tuvimos en gran medida de marzo a junio una prueba, ¿no? Probamos y vimos qué funcionó y qué no funcionó en la virtualidad. Y entiendo que ahora el sector educativo privado en su gran mayoría está listo para arrancar de manera virtual a partir del 24 de agosto, que es la fecha que hasta el momento por lo menos se ha indicado como la fecha de reinicio, siempre y cuando las condiciones de salud así lo permitan. Antón, pero Educa señala que solo el 10% de esos 4.000 colegios que hay en todo el territorio nacional cuentan con una plataforma para dar clases virtuales. Bueno, me imagino que Educa tendrá su propia data. Nosotros hablamos con muchos colegios privados. Vuelvo y te repito, un 10% de 4.000 son aproximadamente 400 colegios. El tema que hay que analizar es qué número de estudiantes abarcan esos 400 colegios. Si es el 10% que dice Educa, que no estoy dudando la información de Educa. Meramente te digo que es muy factible que en esos 400 colegios esté el 80% de los estudiantes del sector educativo privado, en cual caso, como quiera, estamos cubiertos para el tema de la virtualidad. Quiero también hacer énfasis en que, como dijo don Andrés al inicio del programa, muchos de las herramientas y plataformas
están disponibles en el Internet y son gratis. O sea, realmente es cuestión de acceder a ella y empezar a entrenar a los profesores. Por ejemplo, Google Classroom, que es una herramienta gratis, cualquier colegio lo puede utilizar. Entonces, cuando decimos que no estamos listos para la virtualidad, creo que estamos refiriéndonos más al tema de las limitaciones de conectividad, no tanto a si el colegio tiene o no tiene una plataforma digital. Ahí ya, si son en áreas rurales o áreas muy lejanas donde no hay buen acceso de Internet, o si el estudiante no tiene un equipo, bueno, ahí sí ciertamente hay un reto grande, ¿no? Bueno, una realidad que vivimos al finalizar el año escolar pasado, que hubo, digamos, un híbrido, porque el año escolar pasado terminó siendo mitad virtual o casi 2/3 partes virtual, presencial, y el resto virtual. Si ahora, en las condiciones en las cuales se desenvuelve el país en virtud del impacto del coronavirus, se prolonga la apertura del año escolar, digamos que se traslade a enero, como algunos han planteado, etcétera. El daño al sistema educativo dominicano, ¿cree usted que sería considerable, cuantificable? ¿Hay una alternativa diferente a lo que se ha estado planteando? Porque mirábamos ahorita, Rosa y yo, el análisis de la positividad. La positividad de la expansión de la pandemia en este país es espantosa. De junio a julio son 13 puntos que ha estado subiendo la positividad. Y hablamos de un nivel ya de letalidad que va un poco más arriba de la media que la pandemia tiene de por sí. En consecuencia, si se pospone hasta en enero, habrá algo negativo para el sistema educativo dominicano. ¿Qué prevén ustedes? ¿Qué se puede hacer? Don Andrés, esa es una excelente pregunta y le voy a decir por qué. No es que va a afectar al sistema educativo dominicano, es que un retraso, por decir, hasta enero, va a afectar los niveles y el desarrollo socioemocional de los niños. Tenemos que estar muy conscientes que así como los adultos, nosotros andamos con un nivel de ansiedad extremo, preocupados sobre el futuro y preocupados sobre lo que va a pasar, los niños están desde marzo 12 básicamente en sus casas trancados, sin poder relacionarse más que por el internet, no más que por el celular, con sus amigos. Entonces, la Asociación Pediátrica de los Estados Unidos ya hace más de un mes emitió un comunicado donde dice que el costo socioemocional va a ser mayor el de no dar las clases que tener los niños en las clases. Obviamente, aquí tenemos que convivir con el derecho a la salud y con el derecho a la educación y tenemos que buscar los mecanismos, don Andrés, de una manera paulatina, empezar a ver cómo el sistema puede aceptarlo las dos, porque si esto se va a alargar, creo que necesitamos empezar a buscar estrategias. No, AINEP no está proponiendo que a partir de septiembre todos los niños vengan a las aulas, pero por ejemplo, ya está bastante claro que la educación inicial, para que sea efectiva, don Andrés, necesita la presencialidad o la semipresencialidad de esos niños. Entonces, empecemos con la semipresencialidad, 2 días a la semana, 3 días a la semana, 2 o 3 horas al día máximo para los niveles iniciales. Eso permite también que los padres puedan trabajar, que es algo muy importante que la gente se está olvidando, que hay que trabajar y quién cuida a los niños, ¿no? Si los protocolos de higiene y salud se mantienen y podemos controlar y que no hayan picos otra vez de contagio en los colegios, bueno, pues entonces ahora vamos a empezar con los niveles de primero y segundo y tercer curso. Y así de manera paulatina ir agregando a ver cómo funciona. Pero yo le puedo decir que con todos los educadores que yo he hablado, el costo académico, el costo de deserciones, el costo de sobriedad en los cursos, el costo de los embarazos de las niñas jóvenes que no están asistiendo al colegio sería desastroso. Es un tema preocupante. Por eso hay que balancear el derecho a la salud y el derecho a la educación. Creo que estoy hablando por Educa, Inicia y demás educadores cuando decimos que la educación debe continuar, aunque sea virtual, aunque sea semipresencial, aunque sea a distancia, ¿no?
sería grave. ¿Ustedes están de acuerdo con que inicie el 24 entonces la docencia? Y usted habla de un impacto emocional, pero también de un costo a nivel de aprendizaje. Hay estudios que dicen que cuando los chicos se van a sus casas 2 meses de vacaciones, en las vacaciones más amplias, pierden un porcentaje bastante alto de lo que han aprendido durante el año escolar. Ahora, 5 meses desde que no están recibiendo docencia presencial y unos 3 meses y algo desde que se terminó el año escolar de manera virtual. ¿Qué representaría eso ya al momento del rendimiento académico? Bueno, yo creo que todos sabemos la respuesta a esa pregunta. Vamos a tener que pasarnos 1 o 2 meses haciendo refuerzo a todos los niños para volver a repasar todo ese material que posiblemente se han olvidado. Y el inicio de cualquier año escolar, sea ahora en agosto, sea más adelante, los primeros meses van a ser meses de refuerzo y de soporte socioemocional, porque no puedo dejar de expresar la importancia de ese aspecto con los niños. Si el niño no se siente bien, no va a aprender. Si el niño no está cómodo en su entorno, no va a aprender. El costo académico, el costo en términos de aprendizaje de 5 meses sin docencia es muy grave. Ahora, quiero ponerle comillas a esto. No es un tema de la República Dominicana únicamente, señores. Lo tengo que repetir continuamente. Esta es la realidad que estamos viviendo en el mundo. Por eso AINEP ha dicho que el sector educativo privado está puesto para apoyar al sector educativo público. Usted necesita que los ayudemos con plataformas, los ayudamos. Usted necesita que los ayudemos con desarrollo de profesores para que puedan usar la plataforma. Pues vamos a fajarnos todo el mundo entonces, ayudarnos. Porque este no es un momento de público y privado, esto es un momento de la unión y de aportar. Por eso, Rosa, tan importante que la educación inicie a partir del 24 de agosto, siempre y cuando las condiciones así lo permitan, aunque sea de manera virtual. Y ahí viene el tema que tú decías, bueno, pero no todo el mundo tiene acceso a la virtualidad. Esa es una realidad. Para eso está la educación a distancia. Es decir, si es cuadernillo, si es radio, si es televisión, tenemos que buscar la manera de que eso funcione. En Bolivia acaban de suspender el inicio del año escolar precisamente porque en la zona rural no hay acceso a internet, pero la opción de radio y televisión, yo creo que muchos la han certificado, pero que estamos muy tímidos con relación a su aplicación. Vuelvo y repito, Rosa, es que no es lo idóneo. Lo idóneo y lo que todos quisiéramos es la presencialidad en el aula. No se puede, no es lo prudente en este momento hablar de una presencialidad en el aula. Entonces, ¿qué otras opciones tenemos? Y eso es lo que tenemos que trabajar. Y yo pienso también que la gente está pensando que vamos a pasar el año escolar en esta modalidad. Y yo lo que estamos planteando es vamos a empezar en septiembre, octubre y ver más o menos cómo nos va. Y ahí pudiéramos entonces pasar a otra modalidad o a una modalidad híbrida, ¿no? Creo que es muy importante. Lo que yo no quiero es que cerremos y digamos, no va a haber educación. Por ejemplo, eso que ha hecho Bolivia, yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Creo que, como dijo don Andrés, aquí hay instituciones educativas que se han preparado, que han invertido, que tienen las herramientas. Entonces, ¿por qué esas no pueden impartir clases a sus estudiantes? Esos estudiantes también tienen un derecho a la educación. Entonces, y la ley así lo permite. Entonces, es algo que yo entiendo que tenemos que tener como nación una prioridad de que la educación es un tema que no se puede parar. Creatividad habría que tener para poder enfrentar la situación. Una pregunta que está, digamos, muy en el tapete en este momento, es anterior a la pandemia, la que tiene que ver con la reinscripción. Hay un movimiento, incluso que llegó a las cámaras y todo, en relación con la reinscripción en los colegios y en las universidades también, que se señala la continuidad, digamos, de un contrato, porque cuando tú lo inscribes a un niño por primera vez en un colegio, está allí ya nombrado, codificado, etc. Pero aquí hay que reinscribirlo todos los años. Y ha habido alguna reacción. ¿Qué puedes tú argumentar alrededor de esta práctica? Don Andrés, mire, lo primero que yo le quiero decir a sus televidentes es que ese dolor, esa preocupación económica que tenemos todos en la República Dominicana es entendible
y yo personalmente me solidarizo con esa preocupación. Sin embargo, lo he dicho anteriormente, la reinscripción es un uso equivocado de nomenclatura, es decir, lo que usted está haciendo, por lo menos en el caso del colegio privado, porque no hablo de universidad, en el caso de un colegio privado, la reinscripción no es más que una promesa de que yo voy a estar en este colegio el año que viene, es decir, realmente es una reserva de cupo. Entonces, si usted como padre va a un colegio privado y le dice, ¿cuánto cuesta este colegio privado al año? Y le dicen, el colegio privado cuesta 100,000 pesos al año, de los cuales 20,000 son reinscripción y 80,000 son matrícula. Y tú dices, perfecto, yo lo acepto. Y el año que viene tú vuelves y te dicen, ¿cuánto es el colegio? Y te dicen, los mismos 100,000 pesos, 20 de reinscripción y 80. Pero usted sabía que el colegio costaba 100,000 pesos. O sea, esa es la parte que los colegios privados no entendemos. Entonces, si le cambiamos el nombre, decimos reserva de cupo, pues entonces se va el problema. Porque lo que está diciendo el senador y varios otros que están hablando, el diputado y etcétera, que están hablando de una ley, es de quitar la reinscripción. Vamos a suponer que la reinscripción o la reserva de cupo sea un 20% de la matrícula del año. Usted me está diciendo a mí que al sector educativo privado, sin ningún tipo de evaluación de cuáles son los costos que nosotros cargamos y los impuestos que tenemos, nos van a decir, te vamos a quitar el 20% de tu ingreso para solidarizarnos con la familia, de lo cual yo estoy de acuerdo, pero no a coste de los colegios privados, porque lo que va a pasar es que van a colapsar los colegios privados, que ya de por sí tienen muchas presiones económicas, como la tenemos todos en este país. Los colegios privados no están exentos de eso. Entonces me parece una estrategia miope, es una estrategia políticamente popular, pero que en su fondo va a crear muchos problemas. Y hay un cierto nivel de injusticia y hasta legalidad que yo me pregunto, no soy abogado, pero me pregunto constitucionalmente si eso se puede hacer a la empresa privada. Antón, usted habla de presión económica. ¿Va a haber o no cierta flexibilidad con el tema del pago de la reinscripción? Porque hay plazos y estamos saliendo de un gobierno y vamos a entrar a otro gobierno y en definitiva no sabemos si va a haber un año escolar que va a iniciar el 24 de agosto. ¿Va a haber flexibilidad con el tema de prórroga para pagar esa reinscripción hasta el 16 de agosto, 17 de agosto, cuando realmente los padres sepamos si va a iniciar el año escolar o no? Rosa, yo quiero que tú sepas una cosa, si tú tienes a tus hijos en un colegio, se supone que tú confías en ese colegio. O sea, no es solamente porque te gusta el colegio, tú confías en ese colegio. Para que una educación funcione debe ser una coeducación entre la familia y el colegio. Por lo tanto, lo mismo aplica para cómo funciona el colegio de manera administrativa. Es decir, el colegio no puede tomar decisiones unilaterales sin considerar las preocupaciones de los padres. Debe haber comunicación cada colegio debe tener comunicación con su respectivo APMAE. Y obviamente el colegio tiene que ser flexible. No te estoy diciendo que pueden hacer cosas de dar descuentos a lo loco, tienen que hablar con los padres, obviamente deben dar prórrogas, deben dar flexibilidades. Pero yo quiero que ustedes todos estén muy claros que los colegios también tienen que pagar impuestos sobre la renta, tienen que pagar TCS, tienen que pagar Infotep, tienen que pagar sus préstamos, tienen que pagar los salarios a sus empleados, tienen que pagar sus rentas y ninguna de estas cosas se han parado. Entonces, ciertamente es un momento de solidaridad. Yo creo que el colegio que le diga a un papá, yo no te escucho, yo voy a hacer lo que yo quiera de manera unilateral, está destinado al fracaso. Porque hay que ser responsables y solidarios con el mundo, con la ciudad, con la familia con la que trabajamos. Es la realidad. Pero de ahí a que tú hables de una flexibilidad en la reinscripción, yo voy más allá. Yo creo que los colegios están siendo flexibles con la matrícula del año completo, no solamente con la reinscripción. Hemos estado dando facilidades desde marzo hasta la fecha y seguimos dando flexibilidades, hablando con familias que tienen situaciones precarias económicas, hablando con las asociaciones de padres, tratando de hacer revisiones de costos de cada una de estas instituciones y ver cómo uno puede bajar. Obviamente, en una institución educativa, cuando el 80% de tu costo es nómina, creo que no hay que ser un genio para saber que para bajar costos hay que bajar nómina.
Entonces hay que tener un balance también entre la cantidad de gente que puedes no contar con ellos sin afectar la calidad educativa que estás proveyendo. Bueno, Antón, vista todas las circunstancias que han tenido que enfrentar ustedes, una pregunta es válida. ¿El gobierno en esos planes de mitigación, quédate en casa, para ti, todos esos planes de mitigación incluyó a los colegios privados? O sea, hay una parte que el gobierno ha asumido del costo del salario de los profesores, que también están en una situación muy difícil. Los colegios que suspendieron, asumo que hubieran tenido los beneficios de fase, pero como tú te imaginarás, la mayoría de los colegios, por lo menos a mi conocimiento, continuaron impartiendo clases virtuales y al profesor se le pagaba su salario íntegro. Pero tú has tocado un tema que yo creo que es sumamente importante. La educación tiene una importancia estratégica en esta nación, lo dice todo el mundo, parece que ahí no hay duda, ¿no?, de que esa es la realidad. Sin embargo, no se trata de esa manera. No hay una correlación entre la importancia estratégica para el futuro de este país con la educación y las políticas públicas. Entonces, el sector educativo privado ha ofrecido apoyo, porque no es solamente de pedir, ha ofrecido apoyo al sector educativo público, pero a la misma vez nos preocupa altamente que no somos considerados, por ejemplo, algún tipo de ámbito especial de impuestos, o durante este problema de la pandemia, cuando se nos pide flexibilidad a la familia, por un lado, el político diciendo, denle flexibilidad a la familia, y luego por el otro lado, la DGI llamando mensualmente, ¿dónde está mi anticipo? Págueme mi anticipo. Entonces, no hay una realidad entre lo que se dice y lo que se está haciendo. Yo entiendo que se requiere una política muy orientada al desarrollo educativo de este país, la cual no existe. Y es preocupante, don Andrés, para mí. Antón, hay mucha gente que se ha quedado sin empleo, las dificultades para conseguir el peso y posteriormente estirarlo para sobrevivir, ya eso se ha convertido en parte de la cotidianidad luego del COVID-19. Ustedes como institución han hablado de no incrementar las mensualidades de los colegios o de hacer un reajuste por el tema de que aunque se paga la nómina, que es la mayor cantidad de recursos que ustedes destinan en su presupuesto, ya no se gasta la misma cantidad de energía eléctrica, quizás no tienen que pagar el personal para que vaya diariamente a darle mantenimiento a las aulas, y más si ahora vamos a tener clases semipresenciales. Sí. Mira, yo creo que tú tienes un punto válido. A mí me encantan cuando las periodistas o los periodistas como tú hacen preguntas que yo sé que están en la mente de las personas. La gente entiende que si la educación va a ser virtual, que deben de obtener algún tipo de descuento porque ellos van a estar en la casa, ellos van a estar ayudando a sus hijos, el colegio no tiene que abrir, etcétera, etcétera. Sin embargo, es importante que todo el mundo sepa que la infraestructura está y se mantiene y hay que mantenerla. Habiéndote dicho eso, yo sí creo que hay que hacer una evaluación de todos los costos y gastos que tienen los colegios para tratar de buscar ahorros, y esos ahorros a través de la asociación de padres y madres de cada colegio, destinarlo a las familias que más apoyo necesiten. Quiero recordarte que en el sector educativo privado nosotros estimamos entre 20 y 40,000 familias dependen del sector educativo privado, ya sean maestros y personas relacionadas. Entonces, si el sector educativo privado también tiene que bajar sus costos y tiene que desemplear a algunas personas, el efecto va a ser bastante importante. Hasta donde yo tengo entendido, se ha mantenido en gran medida los colegios con su empleomanía, pero para bajar costos van a tener que salir de empleomanía, y eso tú sabes que tiene un efecto económico, porque luego son más personas que salen al desempleo y se torna un círculo vicioso. Pero lo que te quiero contestar concretamente es que yo entiendo que los colegios tienen que tener un espíritu de colaboración. Hasta donde yo sé, Rosa, la mayoría de los colegios o ya quitaron los aumentos, porque han tenido que dar todo tipo de flexibilidad
de descuentos, han quitado las moras, se han retrasado mucho los pagos en algunos casos. Entonces, virtualmente, el aumento, si lo hubiese habido, que te recuerdo que esos aumentos tienen que ser aprobados por el Ministerio de Educación y en gran medida no sobrepasan la inflación en la República Dominicana, pues ya se han esfumado, vuelvo y te reitero que yo entiendo y comprendemos la situación económica de la mayoría de las personas de este país. Y lo único que yo no quiero es que se sienta que los colegios van a resolver su problema y los padres que resuelvan su problema. Ese no es el espíritu. El espíritu, como salió en pote de leche hace un par de días en el Diario Libre, estamos trabajando en conjunto para que esto pueda continuar y podamos paliar este momento de problemático que tenemos en el país y en el sector educativo por los próximos meses. Yo entiendo que si podemos llevar a octubre, otra cosa será. Antón, ustedes han tenido participación a nivel gubernamental. Una cosa aquí no se termina de entender. En este país hay dos sistemas educativos, no hay uno. Hay un sistema educativo privado y el sistema educativo público. Por alguna razón, las disposiciones, las estrategias del sistema público, el sistema privado muchas veces no se da por aludido, o porque ellos van mucho más adelante, o porque no les interesa el tema. En este caso concreto, que es un problema de carácter nacional, ustedes han sido llamados a discutir como asociación de colegios las medidas a tomar, lo han incluido en las estrategias de solución. ¿Qué ha pasado con este sector que es extraordinariamente significativo dentro de un sistema? No como un sistema aparte, sino que en cualquier país del mundo lo que existe es un sistema educativo, regido por las autoridades, determinado por las autoridades, con estrategia de las autoridades. En consecuencia, ¿ustedes han sido tomados en cuenta o no? Sí, la semana pasada la Junta Directiva de INEP se reunió con el nuevo ministro de Educación, el señor Roberto Fulcar, el ministro designado, junto a su equipo, y le entregamos una serie de documentaciones que comités de trabajo de colegios de INEP han preparado. Uno fue un protocolo de salud y de higiene de mejores prácticas a nivel mundial que compartimos con el sector público para, por ejemplo, alimentar su propio protocolo de regreso a clases que están preparando. También se le hicieron unas recomendaciones y un estudio sobre la educación inicial, lo que te comentaba de la importancia de la presencialidad con sustentos e investigaciones, no solamente hablando, diciendo, miren, estos son las motivaciones, siempre con el balance. Yo creo que él mostró una gran apertura a escuchar nuestras posiciones y sé que además se ha reunido con una gran cantidad de organizaciones. Ahora, específicamente a lo que tú preguntas sobre los dos sistemas, tú tienes toda la razón y nosotros, desafortunadamente, ¿qué es lo que ha pasado en la República Dominicana? El Ministerio de Educación forma políticas públicas para la educación orientadas al sector público, y luego le dice al sector privado, póngase esa camiseta, y esa camiseta no funciona para el sector privado porque son diferentes situaciones. Entonces, se debe tomar en consideración que hay dos necesidades dentro de un solo sistema. El sistema educativo privado está regido y regulado por el Ministerio de Educación. Es decir, nosotros no podemos hacer las cosas como querramos. Ahí tiene que haber un control y lo hay en el Ministerio de Educación. Sin embargo, don Andrés, yo creo que hay una gran oportunidad en este país para maximizar la efectividad de la educación si las políticas públicas orientadas para el desarrollo de la educación fuese una, y que las mejores prácticas de cosas que están funcionando en el sector educativo privado se utilicen en el público, y cosas que el sector educativo público está haciendo bien, que hay muchas, también sean implementadas en el privado, pero no es el caso, no es el caso. AINEP por los últimos 12 años ha estado trabajando en acercarse al gobierno, en acercarse al ministerio y decir, queremos ayudar, porque lo primero que se cree es, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú vienes a pedirme? No vengo a pedir nada, nosotros venimos a ayudar. Y creo que mientras más educadores en este país se alineen a esa visión de que la educación en este país es responsabilidad de todos, no del sector público solamente, de todos los educadores en este país somos responsables,
de elevar la calidad de la educación en este país. Y lo he dicho anteriormente, don Andrés, el interés de AINEP no es bajar el nivel de la calidad educativa privada, es elevar el sistema público, porque no hacemos nada bajando una para que las dos sean ineficientes y inefectivas. La gente tiene que preguntarse siempre, ¿por qué voy a un colegio privado? Porque usted tiene la opción de un colegio público gratis. Entonces la gente tiene que recordar ese tema. O sea, si estamos haciendo algo bien porque estamos proveyendo una educación que se justifica, tienen que darnos también el beneficio de la duda como educadores de que sabemos lo que estamos haciendo y hacia dónde queremos ir con sus hijos. Antón, finalmente hay mucho pánico en algunos hogares, los padres tienen mucho temor. Si todo continúa, como ha indicado el gobierno actual, de que sería semipresencial la docencia, las medidas que ya de manera colectiva se tomarían en los colegios para mantener el distanciamiento entre los niños, si hay un tope de alumnos por aula, si cada cierto tiempo utilizarían el gel o las toallas desinfectantes o el lavado de mano, si han hecho ya algún plan de manera colectiva. Claro que sí, Rosa. AINEP, una comisión de 18 colegios privados de AINEP se unió y crearon el protocolo de regreso a clases de higiene y salud. Ese protocolo fue dirigido por la señora Marilu Bobadilla del Colegio St. Patrick y unos 18 colegios adicionales. Un documento de aproximadamente 30 páginas que tomaba las mejores medidas desde la CDC, el American Pediatric Association, o sea, la Asociación de Pediatras de Estados Unidos, escuelas con que hemos estado hablando en España, grupos de asociaciones de colegios en España, y ahí te habla de la cantidad de alumnos por aula, cantidad de veces que debes lavarse la mano, el uso de gel, el uso de la mascarilla, el tratar de tener clases afuera, no necesariamente en las aulas, pero en las áreas recreativas, como se hacía durante la pandemia española. O sea, la pandemia de 1918, quise decir, o sea, hay que ser creativos. Y ese documento, que es un documento de aproximadamente 30 páginas, se creó y se trabajó por AINEP, pero para ser distribuido a todo el sector educativo en la República Dominicana, independientemente si sea socio o no de AINEP y si sea del sector privado o público, porque es un aporte de mejores prácticas. Vuelvo y repito, don Andrés, ahí hablando de las cosas que nosotros sabemos hacer y cómo lo estamos haciendo en nuestro colegio. Mire, sector público, estas son nuestras recomendaciones. Es para alimentar el protocolo que ellos mismos están creando. Pero Rosa, ese protocolo está listo desde hace 5 semanas y entregado al ministerio, y se lo entregamos nuevamente al señor Fulcar la semana pasada. O sea que nosotros tenemos ya claramente estipulado cuáles son los protocolos de regreso a clases si fuese a ser semipresencial. Por eso hemos dicho que el sector educativo privado está listo para apoyar el sector público en su decisión de si es semipresencial o virtual o a distancia. Nosotros podemos trabajar en cualquiera de las modalidades. Sin embargo, tomando en consideración la curva de infección en la República Dominicana, entendemos que lo prudente sería iniciar de manera presencial por lo menos el mes de septiembre completo, virtual, para darle tiempo. Gracias, Antón Tejeda, por estar con nosotros en la entrevista central del Despertador de este lunes. Él es el presidente de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas. Gracias por tanta información. Yo sé que hay muchos padres que han de sentir algún tipo de alivio con todas estas informaciones, porque desde hace semanas, Andrés, estamos recibiendo llamadas, mensajes de padres preocupados con esta situación. Así es, y la gente está pendiente de esta decisión. Y es una decisión muy trascendente. Se puede decir que afecta a casi todas las familias dominicanas. Porque el que no tiene un hijo, tiene un nieto, un sobrino en el sistema escolar. Yo les agradezco muchísimo el tiempo y solamente quiero concluir diciéndole a ustedes y a sus televidentes. Yo les puedo garantizar que los educadores en el sector educativo privado están trabajando 24/7 con sus respectivos equipos para dar servicio y para poder iniciar este año escolar de la manera que fuese.
y que juntos, porque solamente juntos como comunidad educativa es que se puede resolver, paliar y superar esta situación que estamos viviendo. Solos los colegios no pueden, como tampoco la familia sola puede. O sea que espero de verdad que así lo entienda el público y sepa que estamos haciendo lo mejor que podemos dentro de una situación realmente insuscitada y preocupante. No es fácil. Muchas gracias, Antón. Gracias, Antón, Gracias por estar con nosotros. Momento de una pausa, ya regresamos con la segunda hora.